¿Cómo andan, amigos? ¿Qué cuentan? Bueno, mirá, acá les voy a dejar una charla que es un poquito larga. Entonces, como para que sepan de qué se trata, les voy a contar las conclusiones. Y después, si ustedes quieren interiorizarse un poquito más, pueden ver la presentación completa y así poder ver cómo llegamos a las conclusiones que les voy a decir ahora. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión final es la siguiente: que el asesoramiento agropecuario es la mejor inversión que puede realizar el productor. Y que con el ahorro de insecticidas en soja se paga el asesoramiento para toda la superficie cultivada y me queda libre el resto de los beneficios del asesoramiento. Esas básicamente son las conclusiones de esta charla, que voy a empezar a presentárselas ahora desde el principio. Bueno, básicamente les cuento que esta charla la di el año pasado, el 12 de agosto del año pasado, en una jornada que hicimos junto al INTA y junto a otros productores de la zona de Maciá, que básicamente la jornada se llamó Intensificación Sustentables en Suelos Vertisoles. No se realizó el 12 de agosto, se realizó el 4 de agosto, disculpen. Y bueno, básicamente lo que buscaba esta jornada que hicimos era mostrar distintas situaciones a campo que había sobre el tema de manejo de cultivo de cobertura, manejo de la intensificación de la rotación agrícola, manejos en lo que tiene que ver con el tema de la fertilización. En ese momento nos acompañaron los profesionales Leonardo Novelli, Paola Ecclesia, Estefanía Appelans, Nicolás Maltese, Ricardo Melchiori. También estuvo presente Fito Toledo de parte de la provincia, explicando lo que era el programa del productor PASE a nivel provincial, siempre hablando de Entre Ríos. Así que bueno, yo personalmente hice esta presentación que se las voy a estar mostrando ahora porque me parece que no tiene sentido guardármela para mí solo, y compartirla con todos ustedes me parece que es recontra válido. Vamos a arrancar. Básicamente siempre estamos acostumbrados a que cuando cae una empresa a vendernos algún producto, nos explican que existen ensayos, que muestran muchas veces algunas diferencias en lo que es el tema de rendimiento, otras veces muestran algunas diferencias en lo que es el tema del costo de control de alguna determinada plaga. Si vamos al caso de fungicidas, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a que nos digan, bueno, mira, la aplicación de fungicida te cuesta tantos kilos de trigo, pero gracias a la aplicación vos estás sacando X cantidad más que el costo. Si vamos al tema de control de plagas, algo parecido, con la diferencia que ahí trabajamos generalmente sobre mermas en el rendimiento. Pero en definitiva, todos nos quieren vender un producto y para vendernos ese producto nos muestran qué es lo que nos perdemos de ganar o qué es lo que nos aumentamos de costos si no usamos ese producto. Entonces la intención mía con esta charla básicamente era mostrar cuál es el impacto del asesoramiento agronómico, puntualmente en algo bastante sencillo de medir, que es en el tema del control de insectos en soja, que es algo, como ya le digo, muy fácil de medir para el ingeniero agrónomo. Y ¿cómo implica eso, por ejemplo, en el costo al productor? Esa era básicamente la intención de esta charla. Entonces, por eso arranca diciéndole que les quiero vender. ¿Y qué les quiero vender? Un producto bueno, bonito y barato. Bueno, como yo les decía, lo de bonito creo que está de más. Todos saben lo lindo que soy. Lo de barato, bueno, eso es relativo, lo podemos discutir un poco. Y lo de bueno estará por verse. Entonces arrancábamos la presentación básicamente con esta lógica, ¿no? Esperen que subo el cuadro de la cámara un poquito más arriba. Ahí está. ¿Qué es el manejo integrado de plagas? Bueno, el manejo integrado de plagas lo podemos definir de varias formas. Es una combinación de sentido común y de principios científicos. Una manera de pensar sobre el manejo de plagas que valora el uso de conocimientos sobre los hábitos, el ciclo de vida y las necesidades de aversión de una plaga.
el conocimiento de especies benéficas y biocontroladoras, el seguimiento de la actividad de una plaga y ajustes en el método de monitoreo, o sea, ir variando los métodos de monitoreo con respecto pasa al tiempo, y el establecimiento de un umbral para decidir cuál es el momento de actuar, y el uso de métodos de control que contemplen el sistema en su conjunto. Básicamente, estos últimos dos puntos tienen que ver con que, por ejemplo, el tema del umbral, más allá de los estudios y demás, tiene mucho que ver con el conocimiento del técnico que está a cargo llevando adelante el monitoreo. No se rige por esquemas rígidos de evaluación en donde dicen, bueno, mirá, por ejemplo, tomando un caso muy concreto, es el tema de las orugas por metro, cuando medimos con paño vertical, sino que hay que tener en cuenta un montón de otras cosas, por ejemplo, cómo viene el clima, cuál es el porcentaje de foliación que ya tiene, en este caso, la soja, por ejemplo, cómo viene el tema de enfermedades, cómo está el suelo, en qué momento del año estamos, etcétera, etcétera. Entonces, ese umbral, más allá de umbrales que existen y que se manejan, digamos, en el medio, son umbrales que son subjetivos y que el profesional tiene que tenerlos a mano para de esa forma tomar una mejor decisión para esa situación puntual del lote. ¿Está bien? Y el uso de métodos que contemplen el sistema en su conjunto. Por ejemplo, no es lo mismo una recomendación para un productor que no va a estar entrando con la pulverizadora al lote, por ejemplo, dentro de 20 días, a aquel productor que va a estar entrando a pulverizar el lote ni bien yo salga de hacer el monitoreo en el caso de que sea necesario. ¿Me explico? Entonces, las recomendaciones son distintas. A eso es lo que se refiere estos puntos. Seguimos. Cuestiones generales a tener en cuenta en el manejo integrado de plagas. Eventos genéticos incorporados a los cultivos. Obviamente no es lo mismo una soja intacta que una soja que no sea intacta. No es lo mismo un maíz víptera que un maíz BT Triple Pro o un maíz BT de los viejos o un maíz directamente sin ningún evento. Formas de recorrer el lote. No es lo mismo llegar a la puerta del lote, hacer 20 metros caminando para adentro y salir, que hacer un recorrido completo dentro del lote. No es lo mismo. Los intervalos entre esa recorrida. No es lo mismo darme una vuelta por el lote cada 20 días que estar todas las semanas recorriéndolo. No es lo mismo ir sin ningún tipo de elemento para tomar mediciones lo más objetivas posibles y simplemente visualmente tratar de determinar si tenemos una plaga o no, a el uso en este caso, por ejemplo, del paño vertical, pero también podría ser de una red, también podría ser de trampas de insectos, etcétera, etcétera. Todas elementos que nos ayudan a tomar mediciones más objetivas sobre el impacto que estamos teniendo de una determinada plaga. La fenología del cultivo. No es lo mismo que tenga un ataque de oruga en una soja que todavía no llegó a un estadio, vamos a suponer, reproductivo, a que me la esté atacando cuando recién está emergiendo el cultivo, o que me la esté atacando cuando ya está finalizando su ciclo biológico. ¿Está bien? Todas esas cuestiones tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Pronóstico climático, totalmente clave. Si estamos en enero, en una situación de alta humedad, alta temperatura y con pronósticos de lluvias, normalmente las situaciones con el tema de control de orugas es una cosa, y si estamos en un clima seco, en donde nos está afectando muchísimo el cultivo, no hay pronóstico de lluvia por delante, las decisiones que tenemos que tomar ante una misma cantidad de intensidad de ataque de plaga va a cambiar. Y otra cosa, como les dije anteriormente, es el intervalo entre la decisión de aplicación de un lote y la pulverización efectiva. Hay productores que manejan rangos, por ejemplo, entre la decisión de aplicación y la pulverización efectivamente del lote. Hay productores que manejan rango de 10, 15 o 20 días, algunos menos, 5. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que hacer futurología de lo que va a pasar con el avance de la plaga durante ese periodo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un productor que sé que desde el momento que yo le doy la recomendación de pulverización
me va a estar entrando al lote a los muy pocos días, 3, 4, 5 días, yo puedo jugar más fino con el avance de la plaga y tomar una decisión de aplicación lo más cercana posible a ese umbral que yo estimo que voy a empezar a perder rendimiento o que me va a empezar a hacer un daño significativo el cultivo. Y si yo tengo un productor que tiene intervalos de aplicación, vamos a suponer de 20 días, significa que yo en mi cabeza, cuando estoy antes de tomar esa decisión, tengo que pensar qué va a pasar con el avance de la plaga durante esos 20 días. ¿Está bien? Entonces pueden pasar muchas cosas, pero lo que yo no puedo dejar que pase es que esa plaga o el avance de esa plaga me genere un daño en el día 10, vamos a suponer, o a partir del día 10. Yo tengo que estar haciendo futurología de lo que va a pasar con ese avance de la plaga. Entonces, si la decisión, o sea, si el periodo entre la decisión y la pulverización efectiva es muy grande, yo tengo que cubrirme con más tiempo para que justamente no tenga ese daño en el cultivo. Estamos todos de acuerdo que la mejor opción es cuando tenemos un productor que puede estar entrando a pulverizar el lote lo más cercano a la toma de decisión, porque de esa forma vamos a tener las chances más altas de estar tomando una decisión de aplicación lo más certera posible. Bueno, les cuento un poquito la región de trabajo donde yo me manejo para el tema, solamente para el tema de, en el caso este de monitoreo de cultivos, digamos, yo me manejo en esta zona. Si bien ando en el resto de la provincia también por otros trabajos, pero para lo que es el tema de cultivo me manejo en esta zona, lo que es la zona centro de Entre Ríos básicamente. Y bueno, ya me está apurando acá el emoji. Básicamente les quería contar, bueno, lo que fue la campaña 19-20, la campaña 20-21 y la campaña 21-22. O sea, este laburo que yo les voy a estar mostrando se refiere básicamente a toda la superficie de soja que estuve monitoreando en esta campaña. Y básicamente es sobre las cuales saqué las conclusiones que les voy a estar mostrando más adelante, ¿no? Bueno, la superficie fue esa que figura ahí. En la campaña 19-20 fueron 2.890 hectáreas. La campaña 20-21 fueron 3.490. Y en la campaña 21-22 fueron 3.760 hectáreas. De esa superficie, la superficie de soja intacta fue de, ahí figura, fíjense, campaña 19-20 fue un 35%, 20-21 fue del 16% y la 21-22 fue del 18%. El resto de la superficie fue con soja convencional. Les aclaro un poquito por ahí, si no lo hice ya, que lo que es el tema del manejo integrado de plagas es, digamos, como yo les dije, digamos, es teniendo en cuenta un montón de cosas. Ahora, ¿cómo llegamos en su momento a hacer un poco este laburo y a diferenciarlo? Mira, todo empezó allá por la campaña 2007-2008, que nosotros estábamos recién recibidos en ese momento. Yo estaba trabajando en una cerealera de la ciudad de Maciá, como primer trabajo, ¿no? Y en ese momento teníamos mucha relación con Adriana Salucio. Yo había sido ayudante de la cátedra de Zoología Agrícola de la Facultad de Agronomía de Oro Verde, de la UNER. Entonces estábamos bastante involucrados y si bien yo había dejado ya de ser ayudante y demás, pero como estaba laburando teníamos mucha confianza con Adriana, y Adriana en ese momento, ella es una profesional del INTA de Paraná, que se dedica a todo lo que es el tema de zoología agrícola justamente, y nos propuso hacer un seguimiento de los lotes, digamos, bajo un esquema de manejo que contemplara justamente un manejo integrado de plagas. Tengo que hacerles un poco de historia, año 2008, 2009, 2007, en esos momentos realmente la cantidad de opciones que teníamos para el tema de control de plagas era bastante escueto. Estamos hablando que teníamos cipermetrina, clorpirifos y endosulfán, no teníamos mucho más que eso. Lo que era el tema de calidad de aplicación era horrible, horrible. Eran situaciones donde las máquinas pulverizadoras estaban totalmente desbordadas porque había muy pocas en la zona. Entonces vos no tenías la posibilidad de elegir entre distintos contratistas, por ejemplo.
y lo que es el conocimiento que tenemos hoy en día, por ejemplo, de tamaño de gota, el uso de productos anti-evaporación, el tema de los horarios de aplicación era todo un desastre, lamentablemente. Entonces vos pulverizabas cuando la máquina llegaba al lote, y a veces te tocaba un enero a las 2 de la tarde y a veces te tocaba a la tardecita noche en los momentos que era ideal. ¿Está bien? Los productos que había no tenían residualidad. Estamos hablando de cipermetrina, que encima era muy susceptible a lo que era el tema de la temperatura. Imagínense, aplicar con altas temperaturas duraba muy poco el efecto de la cipermetrina. Ni hablar de que muchas veces directamente se volatilizaba muy rápido, así que las afectaciones de la plaga eran muy malas. Pero bueno, era ese escenario el que nos tocaba trabajar. Entonces nosotros teníamos que andar encima, teníamos que estar monitoreando los lotes. Encima en esa época se usaba mucho el famoso chorrito de cipermetrina, que era cuando vos hacías la aplicación, por ejemplo, de el último control de malezas para la soja, por ejemplo, que tenías generalmente gramíneas y demás. En ese momento no teníamos el problema de malezas resistentes, entonces normalmente se le agregaba alguna dosis de cipermetrina solamente por las dudas, no por el hecho de que hubiera plaga. Y eso normalmente lo que nos provocaba era que nosotros teníamos un efecto sobre el control de insectos benéficos, que son los que normalmente nos ayudan a mantener a raya la población en este caso de la plaga, vamos a suponer de orugas. Entonces todo lo que eran los insectos benéficos o población benéfica que nos ayudaba a mantener, también la estábamos controlando con la cipermetrina. Entonces de esa forma no había nada que en el futuro evitara que el aumento de la población de la plaga aumentara exponencialmente, ya que no tenía ningún enemigo natural que nos ayudara a controlarla, ¿no? Entonces, bueno, Adriana, en conjunto, no me acuerdo ahora qué proyecto de investigación, pero bueno, en esas épocas ni siquiera de pedo teníamos celular y demás. Obviamente no existía WhatsApp, pero era correo electrónico básicamente y alguna llamadita por teléfono, no mucho más que eso. Entonces nos propuso a un montón de colegas de la provincia sumarnos a un proyecto que básicamente lo que tenía como objetivo era tomar un lote, que usáramos un lote y lo manejáramos exclusivamente y a rajatabla bajo un esquema de manejo integrado de plaga. Nosotros asumimos ese desafío, digo nosotros porque en ese momento yo trabajaba en conjunto con otro colega, y tomamos el desafío y hablamos con un productor que nos dijo, bueno, sí, vamos a asumir el desafío. Y realmente las diferencias que tuvimos en ese momento fueron tremendas. O sea, estábamos hablando prácticamente de 3 a 4 aplicaciones de insecticida contra una cosa así era. Entonces nosotros justo imagínense, estábamos recién largándonos a laburar, ya lo que fue a la campaña siguiente directamente el 100% de la superficie que laburábamos la empezábamos a manejar con el esquema integrado de plaga, digamos. Porque las diferencias eran tremendas, digamos. No solamente por los costos, sino que también eran tremendas en cuanto al uso logístico de una pulverizadora. En ese momento me acuerdo que el lote en cuestión sobre el cual hicimos el estudio era de un productor que tenía máquina pulverizadora y brindaba servicios. Entonces a él le servía que la máquina no tuviera que estar tanto tiempo en un lote porque le servía para brindar servicios a otros productores. Entonces el vago estaba chocho, imagínate. Capaz que teníamos lote, yo no me acuerdo, pero había diferencias, por ejemplo, me acuerdo que había 2 lotes puntualmente que tuvimos diferencia de 4-1, o sea, 4 entradas de aplicación digamos para control de orugas y de chinche contra una cuando manejábamos un esquema integrado de plaga, y que es un poco lo que les voy a estar mostrando ahora también. Pero bueno, básicamente surgió por esa motivación que nosotros empezamos a hacer el manejo integrado de plaga, ¿no? Para el manejo integrado de plaga tenemos que tener en cuenta algunas cosas básicas. Vos no podés pasar más de una semana entre recorrida y recorrida.
O sea, sí o sí tiene que estar recorriendo al menos una vez por semana. Puntualmente, si la cosa viene muy tranquila y demás, podrás estirarlo a 10 días, pero no mucho más que eso. Y cuando las semanas vienen complicadas, es muy probable que tengas que andar hasta 2 veces por semana. Lo otro que tenemos que tener en cuenta para el manejo integrado de plaga y que para mí es clave es la forma de recorrer el lote. Tenés que recorrer el lote completo. O sea, yo no veo, y si discúlpenme acá, yo no quiero, es mi apreciación y me hago cargo de lo que digo, yo no veo posibilidad de aplicar manejo integrado de plagas si vos no recorres el lote completo. O sea, si vos entras de la puerta, haces 20 metros y salís, yo lo veo muy complicado de que vos puedas tomar decisiones acertadas. ¿Está bien? Independientemente de eso, vale aclarar que la evolución en los últimos 10 a 15 años en lo que es el tema de control de plagas ha sido muy bueno. Primero y principal porque han aparecido productos que son muchísimo más seguros para el medio ambiente y a su vez han aparecido productos que tienen muchísima residualidad también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos llegás hoy a un lote y ante la duda, por ejemplo, hoy el colega, el ingeniero agrónomo, por ejemplo, puede decir, bueno, mira, ¿sabe qué? Aplica este producto. Y vos lo aplicás hoy, probablemente por 20, 25 días, podés estar tranquilo que no vas a estar teniendo un ataque de plagas. Vamos a suponer de oruga, ¿no? Porque tenemos productos muy buenos, o sea, de muy buena residualidad y encima la calidad de aplicación que se maneja en promedio ahora es tremendamente superior a la que se manejaba hace 10 o 15 años atrás. Entonces el colega hoy está muy tranquilo del punto de vista de que está usando productos que tienen mucha residualidad y está tranquilo de que el productor o el contratista que le realiza el trabajo al productor en general maneja muy bien las calidades de aplicación. Entonces muchas veces, dándose una vuelta cada 20, 25 o 30 días, está cubriendo básicamente lo que es el tema de plaga. Pero para estar tranquilo tiene que estar sabiendo que se aplicó ese producto. Si vos no aplicás el producto, tenés que estar recorriendo toda la semana para ir viendo la evolución de la plaga. Si no, no tenés forma. Hago estas aclaraciones, ¿por qué? Porque nosotros antes, hace 10 o 15 años atrás, cuando aplicábamos estos otros productos, que eran los únicos que había en el mercado, lamentablemente, vos tenías que estar, vos estabas recorriendo, estabas tomando la determinación de aplicación y después tenías que ir a los 2 días o al otro día de la aplicación de la pulverización para ver si controló. Porque tenías tantas cosas que podían salir mal entre medio, que si vos te llegabas a tomar la decisión de que pase una semana que vos vuelvas a recorrer y si estabas teniendo un ataque de oruga bravo, en una semana no te quedaba nada. De hecho nos pasó a nosotros en el primer año, me acuerdo que nos hagamos laburar, de haber perdido 200 hectáreas en donde no llegamos a recorrer, me acuerdo, y las orugas literalmente nos comieron 200 hectáreas de soja. Después la soja medianamente se recuperó, pero sabemos que tuvimos una pérdida de rendimiento de por lo menos el 40%. Eso no te puede pasar. Si vos estás trabajando de esto, no te puede pasar eso. Entonces, está bueno aclarar estas cuestiones porque justamente han cambiado mucho los tiempos, ¿no? Y hoy en día, vos tal vez haciendo una recomendación de un producto que te cuesta 25 o 30 dólares por hectárea, con la calidad de aplicación que se está usando, más esos productos que son muy buenos, digamos, vos podés estar volviendo capaz que a los 30 días, 25 días, y estás relativamente tranquilo que no vas a tener ninguna sorpresa, por así decirlo. Pero probablemente estés usando producto innecesariamente. Y ahí es un poco lo que yo les quiero mostrar con esto. Disculpe que se haga tan larga, pero tengo que hacer estas aclaraciones. Entonces, bueno, le comenté básicamente cuál es la superficie que se, que se manejó en estas 3 campañas. No voy a mencionar la última campaña, sinceramente, porque no tiene sentido. Fue una campaña extremadamente seca, en donde las conclusiones y demás que podemos sacar de esta última campaña realmente son malísimas, básicamente porque se perdieron muchísimos lotes que ni siquiera se llegaron a trillar por culpa de la falta de agua, ¿no? Bueno, este cuadro básicamente lo que muestra es la superficie tratada para insectos en cada una de las campañas, ¿no? Bueno, acá lo que les quiero mostrar, a ver, vamos a poner la plumita. Acá lo que les quiero mostrar básicamente es que vamos a suponer para el tema de chinches, ¿no es cierto? Bueno, para el tema de chinches, en lo que fue la campaña 19-20,
esperen que voy a poner el puntero, ahí está, el puntero láser. Para lo que fue la campaña 19-20, se aplicó solamente el 35% de los lotes, hizo falta hacer una aplicación para chinches, ¿está bien? No hizo falta aplicar en el 100%, solamente hizo falta en el 35%. En la campaña 2021, solamente el 4% de la superficie de soja que les había mostrado anteriormente hizo falta hacerle una aplicación para chinches, ¿está bien? Y en la campaña 21-22, solamente en el 16% de los lotes hizo falta hacerle una aplicación para chinches, ¿está bien? Vamos con otra plaga, vamos con la plaga de trips, ¿está bien? Y acá fíjense que hay una parte que dice está trips y hay otra parte que está un poquito más abajo que fíjense que dice trips entre signos de pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Que la parte que está sin signo de pregunta es aquella superficie que se aplicó ya estando seguro de que se tomaba por encima de un umbral económico de daño de trips, ¿está bien? Y lo que está entre signo de pregunta es que se tomó una decisión de aplicación de trips, pero teniendo en cuenta otras cuestiones y no estábamos del todo seguros de que hubiera hecho falta aplicarlo, ¿está bien? Pero se tomó la decisión de aplicar básicamente porque se había tenido que entrar a controlar, por ejemplo, en este caso, aplicaciones de fungicida. Para algunos lotes que tenían, estaba aumentando la cantidad de trips, se estaba entrando a aplicar fungicida, entonces se tomó la decisión para esos lotes puntuales, como venía el pronóstico de tiempo y demás, hubo que tomar esa decisión. Pero que si no hubiéramos tenido que entrar a aplicar fungicida, es muy probable que esta superficie tal vez no hubiera hecho falta hacerle la aplicación, ¿está bien? Y fíjense cómo son los resultados. La campaña 19-20 se hizo solamente el 36%, 20-21 el 44% y en la campaña 21-22 solamente el 3% de la superficie hizo falta aplicarle para trips. En total podemos decir, y en promedio de las tres campañas, solamente el 38% de la superficie hizo falta aplicarle para trips. ¿Está bien? Zona centro de Entre Ríos, recuerda. Para el tema de orugas, acá les muestro, fíjense, la campaña 19-20 solamente el 9% de la superficie hizo falta hacerle alguna aplicación para tema de control de orugas. O sea, esto quiere decir que de cada 100 hectáreas de soja, solamente 9 hectáreas tuvieron que aplicarse para orugas. La campaña 2021, fíjense que 3% de la superficie hizo falta sí o sí aplicarle, y entre signos de pregunta, el mismo caso que para trips, hubo un 37% que se tomó la decisión de aplicar por otros motivos que no necesariamente estaban relacionados con el tema de la evolución de la plaga. O sea, que si hubiéramos podido esperar y demás por algún motivo, hubiéramos tal vez no necesitado aplicar este 37%. Y la campaña 21-22 solamente el 3%. Fíjense que en promedio podemos decir que solamente de las tres campañas el 17% de la superficie hizo falta aplicarle para el tema de orugas y el resto no. Y en el tema de arañuela en general no hizo falta aplicar, excepto en la campaña 21-22 que el 94% de la superficie necesitó una aplicación para arañuela. Fue una campaña que atacó muy fuerte la arañuela, lamentablemente, y tuvimos que aplicar casi toda la superficie. Y fíjense que lo más interesante de esto, y acá figura lotes que no recibieron ninguna aplicación, ni de chinche, ni de trip, ni de oruga, ni de arañuela. ¿Está bien? Fíjense que lotes con ninguna aplicación o superficie con ninguna aplicación fue el 51% para la campaña 19-20. Para la campaña 20-21 el 16% de lotes de superficie que no recibió ninguna aplicación. Y en la campaña 21-22 el 6% de lotes que no recibieron ninguna aplicación. ¿Está bien? Y en promedio podemos decir que un 24% de la superficie de las tres campañas no necesitó ningún tipo de aplicación. Bueno, esto es lo mismo que estábamos hablando recién, pero mostrado en forma de gráfico, por si a alguno le gusta verlo de otra forma, ¿no? Bueno, ok, muy lindo los datos. ¿Contra qué lo comparo? Bueno, básicamente yo lo que hice el año pasado fue hacer entrevistas a 12 productores y colegas, o sea, entre productores y colegas estuvimos charlando un poco, siempre en forma totalmente anónima y demás. Las encuestas que realicé
fíjense dónde estaban, o sea, cada uno de esos círculos implica el radio de influencia de aquellas personas a las cuales encuesté y les fui preguntando. Y básicamente lo que yo quería preguntarle y que me informaran era cuáles habían sido en general las estrategias que habían tenido cada uno, o sea, cuál había sido el resultante de aplicaciones para controles de oruga y de chinche, como para sacar un número promedio, ¿no? Entonces fíjense que de esas encuestas que yo hice, el promedio más o menos concluían que al menos una aplicación para oruga y al menos una aplicación para chinches realizaron. ¿Está bien? Pero el rango de variación fue este. Hubo colegas, por ejemplo, que habían tenido 0,5 aplicaciones para el tema de orugas por hectárea. O sea, obviamente que de cada, por ejemplo, la lectura sería así, que de cada 100 hectáreas de soja aplicaron solamente a 50. Lo mismo para el caso de chinche, sería 0,8. Y otros que habían tenido hasta más de 2 aplicaciones por hectárea para oruga y más de una aplicación, en este caso una aplicación y media, para el tema de chinches. ¿Está bien? Así que el promedio más o menos rondó en una aplicación de orugas y una aplicación para chinches en promedio. Entonces, con ese dato uno puede agarrar y decir, bueno, ¿cuál sería la contraprestación en este caso? Bueno, acá pongo rápidamente, puede ser que los valores estén desactualizados porque recuerden que esto era a agosto del año pasado, ya prácticamente pasó un año. Pero básicamente una aplicación, por ejemplo, para orugas, usando un insecticida muy conocido, con un principio activo muy conocido, más un producto que sea tipo Rizospray extremo, por ejemplo, o alguno de los similares, ¿no es cierto? Algún coadyuvante MCO más organosiliconado. Y más el costo de la aplicación, estamos hablando de una aplicación para orugas que tranquilamente podemos andar en un costo de $30 por hectárea. ¿Tá? Y un control para chinches, también con 2 drogas muy conocidas del mercado, también con un producto, digamos un coadyuvante conocido. Fíjense que estamos hablando de costos de control de chinches de alrededor de $22,5 por hectárea. ¿Tá? Bueno, entonces, si tomamos una campaña promedio, que era justamente la que yo les había mostrado, solamente teniendo en cuenta el tema de chinches y oruga, estamos hablando de que esa campaña promedio tuvimos un 18% de la superficie que necesitó aplicación y un 17% de la superficie que necesitó aplicación. ¿Está bien? Entonces, si hacemos la comparación de las dos estrategias y utilizamos una estrategia en donde estamos aplicando una vez para oruga y una vez para chinche en el 100% de la superficie, y lo comparamos contra el manejo integrado de plagas, que sería la otra estrategia contra la que estamos comparando, fíjense que el costo por hectárea de la estrategia 1 más 1, estamos hablando de $29 para oruga y $22,5 para chinche, nos está hablando de casi $51 o más de $50 por hectárea de costo solamente para el tema de control de oruga y control de chinches. Y para lo que es la estrategia del manejo integrado de plaga, estamos hablando de un costo de $9 por hectárea. O sea que estamos hablando de $42 o más de $40 de diferencia entre una estrategia y la otra. Si lo ponemos en dólares, o sea, si lo hacemos en gráfico, básicamente esa sería la diferencia. Fíjense que estamos hablando casi de un 400% más de gasto entre una estrategia y la otra. Y también le puse a la par el costo del ingeniero agrónomo, que en este caso sería la persona indicada para llevar adelante un manejo integrado de plagas, ¿no es cierto? O una persona que esté muy capacitada, digamos, para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, de esta forma, teniendo en cuenta, o sea, ¿por qué $10 el costo del ingeniero agrónomo por hectárea de soja? Porque es más o menos lo que un ingeniero agrónomo está cobrando para recorrer una hectárea de cultivo de soja. ¿Está bien? Ahora bien, fíjense la diferencia si nosotros estamos teniendo un productor, por ejemplo, que siembra maíz, que siembra soja de primera, que siembra trigo, soja. ¿Está bien? Si nosotros tenemos en cuenta que un ingeniero agrónomo, para asesorarnos integralmente
está cobrando alrededor de 25, 30 dólares por hectárea, que esto puede variar obviamente porque normalmente hay muchos que incluso hacen arreglo a porcentaje y todo eso y es variable, pero bueno, yo quería ponerle un número rígido para que se pueda comparar. Si vos tenés un profesional que normalmente te cuesta alrededor de entre 25 a 30 dólares por hectárea, y esto va a depender mucho de los servicios que te brinde, pero en el paquete completo, vamos a suponer que te cobra eso, fíjense que vos solamente con la superficie de soja, con lo que vos te estás ahorrando de insecticida, estás pagando el costo completo del ingeniero agrónomo para que te recorra todo tu sistema y para que te asesore integralmente. ¿Me explico? No solamente para que te diga qué insecticida tenés que aplicar, sino que para que te asesore en todo lo que tiene que ver con el control de maleza, en todo lo que tiene que ver con el tema de fertilidad, en todo lo que tiene que ver con el tema de si estás haciendo cultivo cobertura, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no es solamente el beneficio del ahorro que podés llegar a tener justamente con el control de insecticida, digamos en el ahorro de insecticida, sino que ese ahorro de insecticida que te va a estar dando el manejo integrado de plagas, vos vas a estar pagando el asesoramiento integral que te va a estar brindando el ingeniero agrónomo para todo tu sistema productivo, o sea, para todo el sistema productivo agrícola que el productor esté contratando. ¿Está bien? Entonces, básicamente, si bien es una explicación larga, esta se hizo más larga que Esperanza de Pobre, esta charla, lamentablemente, pero bueno, esa sería la explicación para estas conclusiones que yo les mostré al principio y cómo con el ahorro de insecticida estás pagando el asesoramiento para toda la superficie cultivada en el caso de un productor agropecuario. ¿Está bien? Ni hablar si a esto le empezamos a sumar otros beneficios como son el ahorro de herbicidas, la implementación de buenas prácticas agrícolas que contemplen el aumento de la fertilidad o las mejores labranzas y eficiencia de costo, por ejemplo, que podés llegar a usar con el tema de fertilizante, con el tema de cultivo cobertura, en el tema de fungicidas en trigo, muchachos, tema de fungicida de trigo, otro tema muy candente. Yo les digo, hay cosas que cuando vos empezás a medirla te sorprende. No quiero ir en contra de nadie, pero también les digo, la cantidad de aplicaciones de fungicida que se hacen innecesariamente son muchas. Ojo el piojo con eso. Se hacen muchas aplicaciones de fungicidas en trigo innecesariamente. Se hacen muchas aplicaciones de productos en el medio que muchos son mitos urbanos. Ojo el piojo con eso también. No es que uno quiera despotricar contra todo, pero simplemente les digo, ojo que hay mucha necesidad de venta y la venta muchas veces va relacionada con que el productor aplique productos que después en la práctica no terminan dando los resultados que dicen los estudios que dan. ¿Está bien? Y el productor se termina endeudando, el productor se termina metiendo en camisa de 11 varas innecesariamente y le da prioridad a ciertas prácticas que muchas veces no terminan siendo rentables y las prácticas que sí son rentables para su producción no les termina dando bola o no le termina dando la importancia que necesitan justamente porque no tienen un asesoramiento agronómico como corresponde. ¿Está bien? Tenía algo más. Bueno, este era justamente como arranqué la charla, digamos, mostrándole el final. Lo que le quería mostrar también, que era otro dato de Yapa, por ejemplo, en esta superficie que se estuvo recorriendo, quería mostrarles solamente el análisis sobre la soja intacta. ¿Está bien? Bueno, básicamente digo porque en mi zona, puntualmente, lo que fueron especialmente la campaña 2021 y la campaña 21-22, sé que se estuvo aplicando muchísimo insecticida sobre las hojas intactas. Bueno, yo quiero mostrarles simplemente cuáles fueron mis datos y esto no lo contrasto contra nada. O sea, les quiero mostrar cuáles son mis datos de los productores que yo asesoro, cuál fue la necesidad de aplicación para el caso de la soja, solamente analizando la superficie de soja intacta. ¿Está bien? Fíjense que la campaña 2021, disculpen, la campaña 19-20
necesitó de la superficie de soja intacta, solamente el 22% necesitó una aplicación para chinches, el resto de la campaña no hizo falta ninguna. Y para lo que es el tema de orugas, fíjense que figura acá abajo, no, en ninguna de las 3 campañas necesité hacer una aplicación para control de orugas en sojas intactas. ¿Está bien? Simplemente quiero mencionarlo porque me parece interesante y bueno, esto no lo hago, no quiero generar polémica con nadie, pero bueno, estos son mis datos, gente. ¿Qué quieren que les diga? Sobre la superficie que estaba al principio del cuadro, así que cualquier cosa vuelvan para atrás en el video, busquen los datos, la cantidad de superficie que había intacta, ustedes decidirán si es mucho o si es poco, no lo sé, pero sí que estos son mis datos de estas 3 campañas sobre soja intacta, cuál fue la necesidad de aplicación de insecticida. ¿Está bien? Gente, no los quiero aburrir más, larguísima la charla, así que bueno, con tiempo nomás si les interesa y bueno, a disposición por cualquier consulta. Saludos.